Muy buenos días, estimados oyentes. Los invitamos aquí a nuestro programa que empieza ahora. Caminemos juntos. Es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. El equipo está completo también hoy. Félix, Manuel, Miguel, en los controles Roberto Pato Molina y quien les habla José. Y aquí tenemos un tema para desarrollar hoy que lleva el título, el ser humano integral. Es interesante concebir, pensar, reflexionar sobre lo que somos nosotros, pero integralmente, no solamente lo que es nuestra profesión, lo que somos como seres humanos, como vecinos, como padres, amigos, lo que sea, sino todo un completo, un ser humano completo. El tema es el ser humano integral. Ahí va. Yo me remonto a algunos antecedentes que no están muy atrás en nuestra historia, pero yo recuerdo que cuando iba al médico, el médico revisaba, ya sea mía o cualquiera que me acompañara, totalmente, los huesos, la lengua, el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Le hacía una revisación general. Le palpaba el estómago con las manos, usaba sus manos, no usaba mecanismos, no pedía análisis, simplemente los trataba él particularmente como persona. Pero ¿qué pasó después? A través del tiempo, cada una de esas cosas que él hacía se fue especializando. Entonces, en este momento existen grandes médicos especialistas en determinadas actividades, pero que ninguno, es decir, toma al ser humano integral. Por eso se habla ahora de la, ¿cómo se dice la palabra? Holístico. Que toma la totalidad, la integralidad, globalidad. No, bueno, ya va a salir la palabra. No, el que trata al ser total, el que trata al planeta como totalidad. Clínica. No importa. Bueno, no importa. El asunto es que en este momento estamos volviendo poco a poco a médicos o a especialistas que de alguna manera tratan al hombre como ser integral y de esa manera descubren que en vez de tratar las consecuencias de una enfermedad, tratan la raíz del mismo. Y se encuentran que muchas veces esas raíces están en el interior de la persona. ¿Por qué? Porque el ser integral, el cuerpo y la mente están animadas por el espíritu y somos una unidad. Por lo tanto, no hay una parte enferma y la otra sana. Cuando una parte está enferma, las otras indudablemente están mostrando síntomas de lo mismo, aunque no lo podamos percibir. Sí, dentro de esa línea hay un caso, por supuesto no recuerdo nombre ni fechas, pero sí que fue una situación de una persona que estaba muy mal, era una cuestión de urgencia, y tuvo la suerte que el médico que lo atendió le tomó el aliento y dice, hay que operar urgente, esto es peritonitis. ¿Sí? Y fueron, lo operaron, le salvaron la vida. Es decir, si ese médico, que era de los viejos, digamos, que tenía otras técnicas, hubiera sido otro que le empieza a pedir análisis o demás, la persona se muere. Quiere decir que hay toda una complejidad. No estamos descalificando a nadie, obviamente, 1000 perdones si alguien lo ha tomado así. Simplemente que la situación de la vida de hoy en la sociedad en general tiende a una especialización. Para hacer cualquier papel necesitamos un contador, un abogado, un escribano. Y bueno, todos tienen trabajo. Eso está bien. Creo que lo que estamos aludiendo es darnos cuenta, tomar conciencia de que cada uno de nosotros, por separado, es una totalidad en sí misma. Entre todos los seres humanos formamos la humanidad. Entre todos nos influimos unos a otros aún sin darnos cuenta. Una mala noticia de algo que pasó quizás geográficamente lejos puede afectarnos mucho.
Bueno, todas esas cosas llegan al tema de la salud, como decía recién Manuel, de nuestra totalidad del ser. Quizás la enfermedad, lo que conocemos como enfermedad, se manifiesta o comienza antes de manifestarse en lo físico, tal vez en la mente. Una persona tiene una pérdida grande, se fallece alguien, sufre una estafa, alguna situación fuerte, y meses después se enferma, le agarra un cáncer o alguna otra cosa. Y hoy se sabe que esas cosas están asociadas. Entonces, ¿qué influencia tiene? Qué importante es primero darnos cuenta, tomar conciencia de eso, y después, principalmente, qué recursos tenemos nosotros todos como seres humanos para prevenir esas cosas. ¿Qué sería una vida sana que nos ayude a mantener una salud total, no solamente física, no solamente a través de remedios, que los mismos médicos hoy dicen que no se puede estar tomando tantos remedios? Entonces, pensar bien, sentir bien, actuar bien, ser sensatos, aprender de los errores y cuántas cosas más. Bueno, sería una pequeña pincelada de inicio. Perdón, la palabra que no me acordaba, para que continúe después hablando José, es holístico. Ah, eso es lo que le dije. No sé que no escucho. Holístico, es decir, el médico holista trabaja sobre la totalidad del individuo. Como decía Feli, es decir, si tuvo alguna situación difícil, eso repercute en el organismo y eso repercute naturalmente en el cuerpo y se manifiesta como una enfermedad. Pero el problema no es tratar la enfermedad, el problema es resolver la causa de la enfermedad y a esa apunta el tratamiento holístico. Sí. Yo quisiera también dar valor, fuerza a esa especialización que se está haciendo en la ciencia, por un lado. Yo recuerdo una entrevista que hicimos, no sé si el año pasado o hace bastante, donde un médico nos decía que estaban estudiando, esto a nivel mundial, porque era del CONICET, los cromosomas humanos. Y había un especialista que se había enfocado y había profundizado muchísimo en uno de los cromosomas. Y daba una conferencia enorme, con todo detalle, con toda especialización, con toda pureza y profundidad acerca de ese cromosoma específico. Y resulta que un médico de ahí del auditorio le pregunta por otro cromosoma. Ah, de ese no sé nada. Le dijo. O sea, la especialización, por un lado, me parece a mí, tiene que ir a una profundización, porque no se puede abarcar todo. Es un conocimiento que nos es útil, pero al mismo momento, en el mismo momento, o de la misma forma que podemos tener una especialización y una especie de puntillización, podemos tener una visión holística, una visión integral, una visión muy general de todo. Son como dos cosas que se complementan, como dos cosas que son necesarias. El foco en un detalle y la integralidad por el otro. Y acá voy a hablar como músico, que es cuando uno estudia una obra grande, supongamos una obra de Bach, una obra de mucha envergadura, tiene que trabajar detalles insignificantes. Detalles pequeños de cada compás, de cada fraseo, de cada movimiento, de cada enlace de acordes, para que después el resultado final de todos esos detalles forma la obra de arte. Y cuando todos los detalles son cuidados y todos los detalles son trabajados convenientemente, con precisión, desarrollados musicalmente, bueno, el resultado final de la obra es realmente un gusto, es un arte, es toda una integralidad. Me parece que ahí sería un poco esa idea de complementación entre lo pequeño y lo grande.
Nosotros, en realidad, contamos con suficientes elementos para reconocer la importancia de tener simultáneamente un cuerpo sano, una mente activa y un espíritu egoente. Es decir, ya vislumbramos la necesidad de desarrollarnos armónicamente. Eso es algo que se hace mucho hincapié en CAF. Lo que nos resta hacer es plasmar en nuestra realidad cotidiana ese ideal de salud física y espiritual que nos lleve a una relación armónica con nosotros mismos y con los demás. Eso repercute sobre la tierra en la que vivimos y la tierra repercute sobre el universo que nos acoge. Wow, sí. Está bueno. Claro, porque a mí me parece que todo es importante, ¿no? Hay muchas de las enseñanzas de CAF que son, yo diría, sublimes por su contenido. Pero cuando yo veo cómo funciona la vida cotidiana, cuando veo la humanidad en general, cuando veo muchas cosas, digo, ¡zas! ¿Cuánto que nos falta todavía? Y si uno no tiene cuidado puede sentirse apesadumbrado ante esa diferencia de algo que, digamos, uno intuye como glorioso, como extraordinario, como si todos viviéramos así, qué mundo sería este, qué maravilla. Y me encuentro a mí mismo a lo mejor enojado, reaccionando. Un día me desperté mal y todo me parece que está mal porque no tengo la mente clara, o cuántas cosas. Entonces, quizás, como bien se decía recién en el ejemplo de la música, hay muchos aspectos pequeños, pero no por eso poco importantes, de la vida cotidiana que toman relevancia. No sé cómo ejemplificarlo, pero si uno tuviera justo antes del trabajo una rabieta tonta con alguien, sí, realmente las rabietas son tontas, pero nos afectan totalmente, y uno va al trabajo y tiene que tranquilizarse un rato para ver qué va a hacer, con qué arranca, no equivocarse en lo que está haciendo. Y entonces, ¿cómo somos? ¿Qué es lo que somos? O a veces tenemos la muestra al contrario. Estamos alterados por alguna tontería, suena el teléfono, atendemos a alguien que queremos y cambió nuestro ánimo, cambió nuestra voz, cambió la inflexión de la voz, cambió la amabilidad, y hasta hace un instante, antes que sonara el teléfono, estaba sumamente alterado. Bueno, son muestras, creo yo, de que nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de modificar el instante presente, así como se decía recién, ir modificando en la obra de arte que queremos presentar, que es nuestra vida, cuidando los detalles, trabajándolos, sabiendo que nos va a costar, y no sentirnos mal porque tenemos que repetir y repetir y repetir hasta que nos salga bien. Sí, así es. Yo quería decir también otra cosa, y es que una visión general, digamos así, del ser humano, bueno, somos seres humanos, pero podemos clasificar partes de ese ser humano, y ahí ya empezamos ya a una pequeña división. El ser humano es cuerpo físico, porque es cuerpo físico, cuerpo mental, porque tenemos mente, y un cuerpo espiritual, porque tenemos espíritu. Y dentro de lo mental incluimos las emociones. Las emociones, sensaciones, claro, todos los afectos, exactamente. Entonces, viéndolo integralmente, somos todos un ser humano. Y viéndolo detalladamente, tenemos cada una de esas partes. Además de eso, además de tener toda esa complejidad, diría yo, hay que ver que nosotros somos como algo que es fruto de la naturaleza, o somos hijos de Dios, o somos herramientas de Dios, si queremos decirlo así. Me parece que esto es como una idea de que hay cierta responsabilidad de nosotros para llevar las cosas adelante. Tengo que cuidar mi cuerpo, porque es mi cuerpo, pero a la vez no es mío. Tengo responsabilidad para que haya salud en mi cuerpo,
pero no solamente porque es mi cuerpo, porque sino también a la misma vez no es mío, es de la naturaleza, o es de Dios, o es de lo trascendente. Y asimismo, con lo que entra a mi mente, con lo que estudio, con lo que perfecciono, con lo que desarrollo la conciencia y todo eso, y la parte del espíritu, que es justamente el desarrollo de la conciencia, el desarrollo del amor, el desarrollo de la integralidad del ser humano. Muchas veces cuando uno le pregunta a la gente, y eso tengo mucha experiencia, porque lo he hecho sucesivamente, dice, lo que yo quiero es la felicidad, independientemente de la familia, de los hijos, del trabajo, es por sobre todas esas cosas, es llegar a la felicidad. Y en realidad, la felicidad es una plena libertad para unirnos a lo divino. El sentido de nuestra vida es unirnos a lo divino. Y la plena felicidad está únicamente en esa unión y no la vamos a encontrar en ninguna otra parte. Se podría agregar allí también que la felicidad es cuando todos los seres humanos son felices. Porque si uno es feliz, no sería completa, quizá la felicidad. Exacto. No sería total la felicidad si hay un ser humano en algún lado que no lo es. Entonces, eso es integralidad también, como cuerpo humano, como toda la humanidad completa. Es decir, para ser felices tenemos que caminemos juntos hacia esa integralidad, esa unión entre todos los seres humanos. Hay, desde tiempo inmemorial, los grandes maestros nos enseñaron los secretos de la verdadera felicidad, de la que estábamos hablando. Y son muy sencillos. Cultivar el autodominio en vez de dominar a otros. Dar en vez de pedir. Actuar en pos del bien común en vez de hacerlo solo para el propio bien, como lo expresaba José en este momento. Y generar riquezas en vez de acumular ganancias. Ese es un modo de integrarnos y de brindar a la sociedad lo que puede estar a nuestro alcance y mejorarla. Hay quizás una brújula interesante a tener en cuenta. Creo que es realmente útil. Y es cuando nos sentimos en paz con nosotros mismos. Estar en paz con nosotros mismos significa, creo que tiene un alto significado, porque es como que la casa está en orden, está todo bien. Y como eso no es nada fácil, no hay nadie, creo yo, en este mundo que podamos considerar perfecto, pero sí cuando uno, por ejemplo, comete un error, busca de corregirlo. Si es dable pedir una disculpa, se pide una disculpa. No siempre es conveniente, a veces sí, a veces no. Pero dejar las cosas en orden. A la hora de irnos a acostar, que podría ser el último momento de nuestra vida sin que uno lo sepa, que esté todo bien. Entonces no es no cometer errores, no es que no nos van a pasar cosas, porque es inevitable, cada día viene cargado de muchas cosas, pero irla solucionando de tal modo que al llegar la noche esté todo bien. Y si hay alguien o algo porque no puedo llegar directamente, ni siquiera con una disculpa, orar por esa persona. Y eso tiende a un puente que es espiritual, porque nosotros no somos solamente carne, huesos, pensamientos, emociones, somos mucho más que eso. Cuando a través del trabajo interior vamos desidentificándonos de todo lo que nos mueve, de todo lo que no es, de todo lo que sabemos que forma parte de un compuesto, pero que no somos nosotros mismos, vamos profundizando a tal punto que vamos encontrando esa unidad interior de todo ser humano que está más allá de todo cambio y más allá de la distancia. ¿Hay algo más? Sí, nosotros muchas veces nos damos cuenta cuando miramos introspectivamente
que vivimos pendiendo que nos den las cosas, que nos den la felicidad, que nos den el bienestar, que nos atiendan y no tener responsabilidades de nuestra parte, que nos resuelvan los conflictos que nosotros mismos generamos. Esto en nosotros genera desazón, sufrimiento e ignorancia. Sin embargo, nuestro objetivo en la vida es convertirnos en pan de vida para los demás. Un compromiso para reconstruirnos a nosotros y reconstruir la individualidad de todos los seres, que esa es la verdadera participación, y colaborar en la creación de un mundo mejor. En CAF le llamamos a eso es transitar el buen camino. Así es, en cualquier parte se puede transitar ese buen camino. Y ahora yo quería invitarlos a transitar por la música y deleitarnos un poco con estos temas que vamos a presentar. Enseguida volvemos. Del compositor alemán barroco Johann Sebastian Bach, las invenciones número 8 y número 13. Estas composiciones pertenecen también a un tratado mayor, invenciones en sinfonías a 2 y 3 voces. Son una colección de 30 breves composiciones para teclado, como dijimos, del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Comprenden 15 invenciones y 15 sinfonías, las primeras a 2 voces y las sinfonías a 3 voces. Bach compuso originalmente estas piezas como ejercicios para teclado para enriquecer la educación musical de sus alumnos. En estas composiciones, explota los procedimientos técnicos como la fuga y el canon. En esta versión escuchada es una adaptación para 2 guitarras de las invenciones números 8 y número 13. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones
fm-medio-flash.com, todo con minúscula. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos. Luego hacer clic en la solapa donde dice videos. Para informarse sobre el camino en la web, www.caf.org. O bien el correo para nosotros, los integrantes de la radio, infocaf@gmail.com. Los teléfonos, el fijo de la radio 03546 420 007 o bien el 15 53 81 09 o 15 53 81 12. Bueno, estamos en el programa Caminemos Juntos. Este es el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y en esta parte de las entrevistas estamos otra vez con Karina Zarfino, que ya estuvimos antes. Estamos a través de la pantalla de Zoom. Ella está en Bariloche en este momento. De vacaciones. Disfrutando. Sí, pero no está de vacaciones en realidad. Siempre sigue trabajando, interna y externamente. Bueno, Karina es comunicadora y practica lo que podríamos llamar, o ella llama, la reconexión. Buenos días, Karina, primero. ¿Cómo antes está, que nada, Karina? ¿cómo está? Hola, buenos días, gracias por la invitación. El otro día se ve que nos quedamos con ganas de seguir charlando, ¿no? Seguro. Fue corto. Seguro. Sí. Y creo que los oyentes también se quedaron con ganas de seguir oyendo. Bueno, qué lindo, gracias. Bueno, usted nos había dicho, Karina, para ir al grano, así directo, nos había dicho un poco lo que era la reconexión, la otra entrevista. ¿Nos podría sintetizar bien en qué consiste y cómo puede uno familiarizarse con eso? ¿Cómo empezó? Porque eso lo trabaja usted, según nos decía antes de abrir los micrófonos. Y nos gustaría saber que nos haga una introducción para que los oyentes sepan cómo nace todo esto y hacia dónde se proyecta. Perfecto. Bueno, la palabra reconexión quizás es la más adecuada que yo encontré para poder expresar qué es la labor que realizo, no solo en mí, sino cuando también comparto algunas herramientas con otras personas. Creo que cuando nosotros tenemos una vida desconectada de la divinidad, la gran angustia es el sinsentido, la gran angustia es estar viviendo con una porción mínima de toda la inmensidad del ser. Entonces, el proceso de unión, para mí es un proceso de reconexión, reconectar con nuestra amada divina presencia yo soy, con la divinidad en todas sus dimensiones. Desde mi experiencia, haber iniciado un camino de reconexión consciente es lo que comenzó a otorgarle mayor sentido a mi vida, ¿no? Porque antes uno pues podía hacer muchas cosas y las actividades en el plano de la materia pueden generar gozo porque uno también aprende y uno pues se vincula a otras personas, pero siempre esa sensación de límite, de techo, ¿no? Esa sensación de que por más placentera que fuera la actividad, había un límite que del otro lado estaba la angustia y la nada, ¿no? Como entonces, ¿para qué? Una otra pregunta. Claro. Lo que usted hace, que me parece que es fantástico, ¿no es cierto? ¿Es como una misión? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que creo que todos tenemos una misión. O sea, no es que lo mío sea una misión y entonces yo tenga una misión extraordinaria. Creo que todos los seres humanos venimos a este plano con una misión que siempre lo grafico como un infinito, ¿no? Vinimos a aprender y vinimos a aportar, ¿no? Entonces es como la misma energía, de alguna manera se encuentran las dos polaridades, porque de hecho aquello que vinimos a aprender, a integrar, es lo que de alguna manera también venimos a compartir al mundo. Y obviamente ese diagrama está tejido por el karma o por la porción del karma que nosotros decidimos reparar en esta encarnación. Y es todo tan hermoso cuando uno empieza a ver que los dones también se encuentran en esos enredos, ¿no? en
en esas circunstancias de la vida que tanto nos cuestan y nos duelen, pues cuando nos empezamos a sumergir ahí, decimos, pues esto polarizado, ¿no? O sea, en la polaridad de la apertura, de la conexión, es justamente lo que vine a hacer. Y en TESA, que el otro día hablamos un poquito de TESA, yo parto diciendo eso, que nosotros a todo aquello que venimos a aprender, a toda la porción del karma que se vincula al aprendizaje, como nos duele, por lo general cuando vamos a una terapia vamos a resolver ese asunto, ¿no? A querer casi quitarlo de la vida. Y la propuesta es decir, bueno, más que quitarlo, integremos esa información y cambiemos la polaridad para justamente encontrar ahí nuestros dones y nuestra misión. Entonces sí, desde esa perspectiva creo que es una misión, pero como cada ser humano en la Tierra tiene la suya, ¿no? Sí, claro. En el caso de que una persona quiere hacer una reconexión, anhela esa comunicación divina y el estar en armonía, sintonizado, ¿cómo empieza el trabajo? ¿El trabajo es individual, es interior o es un trabajo que hace el que ayuda para que la persona se reconecte? Claro, bueno, de alguna manera podríamos decir que siempre es individual, ¿no? Porque aunque uno vaya a una escuela o vaya a un taller o esté en una comunidad de hermanos que están practicando la misma técnica, siempre es individual desde el punto de vista que tiene que haber un sí interno profundo, un anhelo real, genuino de querer abrir esa puerta y realmente empezar a caminar, porque no siempre los seres humanos estamos dispuestos. Muchas veces la disposición aparece a partir de circunstancias dolorosas en la vida, ¿no? Que muchos de nosotros, pues cuando se nos mueve realmente el piso es cuando decimos, bueno, a ver, ahora sí. Otros seres no, otros seres tienen ese llamado desde muy temprano y quizás no necesitan esos episodios dolorosos para despertar ese camino, esa misión. Pero siempre creo que es individual. Pero por supuesto que ayuda a estar en una escuela, en un grupo, con otros hermanos que estén practicando lo mismo, porque estar solo a veces también ya sabemos que hay muchas distracciones en el plano de la materia. Bueno, a veces es más fácil perderse si uno está solo, ¿no? Sí. Entonces es siempre recomendable las amistades, las parejas, estar en grupos que tengan objetivos similares. Sí. Si no es como más difícil, creo. Sí. Además de esa, digamos, inquietud que tenga el alma, la persona para buscar, ¿usted ve que haya una inclinación? ¿Observa en la persona que existe realmente un interés espiritual y no solamente una curiosidad así superficial? Es que lo interesante es que, aunque sea una curiosidad superficial, creo que es un primer pasito, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor en esta vida dicen, bueno, me inicio en tal, ¿no? En tal técnica o practico tal cosa y luego lo dejo. Y yo creo que ahí ya hay como una activación que si no es en esta vida, sí, en otra se va a florecer, ¿no? Se va a manifestar. Sí. Pero es verdad que hay personas que uno siente que realmente están como más predispuestas. Karina, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué relación hay o cómo trabaja la reconexión con la autosanación o la sanación de un tercero? Bien, bueno, la reconexión de alguna manera, ante todo, nos permite ampliar la mirada de quiénes somos, ¿no? Cuando nosotros vivimos desconectados, vivimos desde la perspectiva física material y al iniciar la reconexión uno empieza a integrar esos otros campos, empieza a ser más consciente. Siempre lo ejemplifico como un viaje de la conciencia por la columna, ¿no? Realmente la conciencia cuando estamos desconectados está alojada en los chakras inferiores, sintiendo placer por todas esas experiencias que nos proporciona primero, segundo y tercer chakra, y en general cuando estamos desconectados estamos en la modalidad víctima, ¿no? Es decir, vivimos con la conciencia en el plexo solar, siendo reactivos, y bueno, el ombligo del mundo, ¿no? Y cuando empezamos el camino de reconexión hay una liberación de la conciencia y eso es lo que permite experimentar la experiencia de, bueno, la vivencia, ¿no? de estar en este plano desde una perspectiva un tanto más amplia, multidimensional. Y desde ahí es cuando uno puede activar esas capacidades también de autosanación, porque uno empieza a reconocer que todo lo que se manifiesta en este plano está de algún modo diagramado, ¿no?
por un patrón que está en otro nivel. Y hay una técnica que, bueno, hoy día está muy de moda la palabra cuántica, ¿no? Que sí. todo es cuántico, sanación cuántica, conexión cuántica, todo es cuántico. Pero bueno, más allá de lo cuántico o no cuántico, es una técnica que de hecho yo la he canalizado también y la he practicado en mí, que se trata de, primero, elevar muchísimo la vibración. Cuando uno medita y logra elevar, porque en realidad somos vibración, ¿no? Entonces, la conciencia del físico es cuando estamos en un nivel vibratorio, sentimos el cuerpo físico, pero cuando estamos en estados de conexión muy elevado, la vibración sube tanto que incluso uno puede dejar de sentir el cuerpo físico. Ajá. Eso a mí me había pasado eventualmente, ¿no? Cuando sucedía, y hace poco, en una meditación, me mostraban, me dicen, mira cómo es. Entonces era elevar muchísimo, obviamente desde el centro del cerebro hacia arriba, ¿no? La conciencia muy arriba, elevar mucho la vibración que el cuerpo físico se dejaba de percibir. Y desde ese plano, lo que me mostraban era reconfigurar los patrones originales. Es decir, si hay una enfermedad en el físico, pues uno puede visualizar el patrón original de un órgano o de la parte del cuerpo que sea, y gracias a esa, digamos, a esa imagen ordenada, claro, a ese patrón ordenado, reconfigurando el patrón arriba, en ese plano tan sutil, luego se puede manifestar esa misma forma en este plano físico, y desde esa perspectiva es posible sanar, incluso me decían enfermedades supuestamente... Uh-huh. Pero bueno, claro, es simple decirlo, sí. y el tema es practicarlo, porque hay que alcanzar esos niveles de vibración y esa atención, ¿no? Porque la mente no puede estar dispersa, es un nivel de atención y de conexión muy profundo. Elevado. Sí. Un par de preguntas. Sí. Por un lado está el tema en nuestra sociedad en general, creo que todos estamos más o menos incluidos de un modo o de otro, en el tema de la adicción, ¿no es cierto? Están las adicciones fuertes, diríamos, o más notorias, ¿no es cierto?, que evidencian la necesidad de un profesional especializado, ¿no es cierto?, droga, alcohol, lo que fuera. Y también tenemos nuestras adicciones menores, pero no por ser menores no dejan de ser adicciones y nos restan libertad. Entonces, ¿cómo se puede iniciar? ¿Cómo se puede trabajar algo? ¿Cuál sería un primer paso, ¿no es cierto?, para, con la necesidad de trabajar en serio, ¿no es cierto?, para ir evolucionando en esto, para ir cambiando algo, para ir mejorando. Sí, hermosa la pregunta y la puerta que se abre, porque desde esa perspectiva creo que todos somos adictos, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de adicciones se cree que es el que está pues más bien enganchado al alcohol o a la droga, pero nosotros somos adictos a nuestras emociones, a lo que yo llamo el circuito de la víctima. Nosotros, justamente, esa porción del karma, que es la que venimos a reparar, que es como la gran herida del alma que venimos a sanar, eso nos instala en un espacio interno, en un espacio frecuencial interno determinado, que cuando lo empezamos a observar nos damos cuenta que sigue una lógica, que hay un circuito, lo que nosotros en TESA llamamos el circuito de la desconexión, es decir, ante X impacto, ¿no?, emocional o con las otras personas, cuando se activa ese circuito, la conciencia vuelve al espacio frecuencial de la víctima, que es un lugar adictivo, ¿no? Es un lugar que nos genera mucho sufrimiento, pero a la vez nos contiene porque es el lugar conocido. Entonces, desde esa perspectiva, creo que todos somos adictos a esos espacios que son la cárcel de la conciencia, pero que a la vez, como la conciencia ha estado durante tantas vidas ahí, alojada, pareciera que fuera como el espacio del yo, y es el espacio del yo en minúsculas. Entonces, creo que, claro, que la gran labor justamente está ahí en detectar esos espacios adictivos, que son los que, ante un desafío importante, ya sea pues iniciar algo nuevo en la vida, es como que se activa lo viejo. No, yo mejor me voy acá, que es donde conozco, donde estoy segura. Sí, el espacio de confort. El espacio de confort, tal cual. Entonces creo que es interesante ver la adicción
desde esta perspectiva más amplia, porque si no uno dice, no, yo como no tengo ningún vicio, yo soy una persona... No, cuando empezamos a poner lupa, ¿no?, en nuestros propios procesos, decimos, upa, ¿cuánto tengo todavía que sanar? ¿Cuánto tengo que desintoxicarme, ¿no?, de esta energía? Claro. Hay otra preguntita más. A mí me parece, no sé cómo enfocarla o cómo exteriorizarla, pero que una persona, por ejemplo, como usted, o las personas que se dedican seriamente a ese trabajo de reconexión o de elevar la vibración, de hacer un trabajo espiritual sensato, me parece que son, no sé cómo decirlo, como despertadores, por decir así, como agentes que ayudan a despertar a los demás, aún sin que los demás se den cuenta. No sé, se me ocurre un ejemplo, quizás sea un poco burdo. Alguien conoce a una persona así y sin saber por qué empieza un proceso de purificación. Como si la persona no hubiera intervenido en forma consciente, pero empieza un trabajo de purificación, de limpieza, ¿no? Bueno, un poquito por ahí la pregunta, un poco compleja quizás. Claro, lo bonito de eso es imaginarnos en red, ¿no? Nosotros somos una red planetaria y entonces nuestra energía, como dijimos que somos vibración, entonces evidentemente por cada ser humano que comienza una labor sobre sí mismo, a la red le imprime otro tipo de frecuencia, de modo que por eso siempre digo, por cada ser humano que se reconecta, el planeta entero se beneficia y evidentemente el impacto más visible es el de los seres que conviven o con los cuales frecuentamos, ¿no? Compartimos la vida. Y eso es lo hermoso. Por eso, cuando uno se da cuenta que el compromiso no es solo individual, ¿no? Porque cuando estamos empezando decimos, bueno, yo estoy empezando mi proceso de reconexión, es como si fuera un compromiso solo con nosotros. Y es con la humanidad entera, porque nosotros estamos en red y estamos permanentemente imprimiendo nuestra frecuencia, imprimiendo la energía de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Sí. Siempre digo, un poco bromeando, pero no tan bromeando, que no solo hay que sacar la basura, reciclar la basura física, ¿no? También la basura mental, sutil, porque cuántas veces... sí, tal cual. Que ahí está la gran labor. Karina, supongamos que hay una persona que quiere reconectarse, tiene todo el entusiasmo, la energía, la disposición. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo se hace? ¿Es distinto con cada persona o hay un método específico general para todos? Claro, como yo concibo la reconexión como justamente ese despertar y esa conexión al aspecto supremo de nosotros, a la conexión con la divinidad, las vías son infinitas, porque cada uno puede decir, bueno, pues yo a través de tal escuela o tal religión o tal práctica o a través del yoga. Desde mi experiencia, lo que sugiero es comenzar primero una revisión del aspecto físico, que implica lo que comemos. Bueno, yo soy vegetariana y lo que me pasó es que cuando... Me había hecho en realidad vegetariana a los 18 años y no lo pude sostener porque, bueno, mi entorno no era el adecuado, pero bueno. Tampoco le quiero echar la culpa a mi familia, ni mucho menos, no lo pude yo, pero bueno, se ve que era la experiencia que tenía que vivir. Sí. Pero después lo que me ocurrió es que a mayor reconexión le empecé a ver el alma a los animales y cuando decidí dejar de comer carne fue por eso, porque digo, me estoy comiendo un ser, o sea, no puedo comer más carne. Entonces, bueno, eso también aceleró mi proceso, la alimentación, la meditación, el intentar hacer ese viaje, como decía antes, ese viaje de la conciencia por la columna, porque creo que el primer paso es liberar la conciencia de la cárcel de la víctima. Cuando nosotros estamos en la víctima es cuando somos autocondescendientes, ¿no? Cuando justificamos todo. Cuando realmente se libera la conciencia y asciende a ese espacio supremo, hay una visión totalmente nueva, que igual, evidentemente, que estamos en este plano y nos van a atravesar las situaciones, las emociones, pero ya hay otra mirada activa que permite monitorear el movimiento emocional y mental.
Entonces, el viaje de reconexión implica una ascensión para estar por encima de ese plano mental y emocional para poder hacer labor. Siempre digo que uno se convierte en el ingeniero, en el orfebre de su propio sistema energético. Sí. No quiere decir que nos van a dejar de pasar cosas. Pero mucha gente cree, ya te reconectas y estás, no sé, flotando por la ciudad, ¿no? En posición de loto, como si uno ya fuera. No, obviamente estamos en este plano con mucho karma todavía que reparar, pero se activa una mirada mayor. Y entonces creo que la propuesta es esa, desde la escuela, la práctica que sea, pero intentar literalmente hacer ese viaje, porque no es una metáfora, es un viaje real, el viaje de la conciencia para poder empezar a observar. Y desde esa perspectiva, esto que decíamos antes, uno detecta los espacios de adicción, uno detecta los circuitos de la desconexión, porque siempre sufrimos por la misma cosa, y de hecho siempre el circuito es el mismo. Cuando uno lo empieza a analizar, se da cuenta que con personas distintas, con situaciones distintas, la estructura del viaje, de ese conflicto es el mismo. Entonces, esa otra mirada nos va a permitir conocernos en lo que yo llamo la trama energética de la realidad, ¿no? O sea, tenemos el plano del cuento, que sería la película que nosotros estamos viviendo, y esa película está evidentemente sostenida por otros planos sutiles. Entonces, la idea es laborar en planos invisibles, no en el plano del cuento. El plano del cuento es la puerta de entrada, que nos permite acceder a esos otros niveles donde realmente se produce la reparación. Entonces, la reconexión y además siempre digo, hace falta, primero, la voluntad, ¿no? Porque sin voluntad no vamos a ningún lado. Claro. Y realmente la predisposición, porque hace falta mucha intención y sostener esa intención. Porque la fuerza de la gravedad, ¿no? Es como, va a haber una fuerza que de alguna manera vuelva a querer llevar a la conciencia, a los viejos hábitos, a la vieja zona de confort, y realmente hace falta una decisión, una voluntad, hay que sostener esa práctica. Entonces también es importante comprender que a veces uno empieza y luego parece que retrocede y luego... No importa, disfrutar del proceso hasta que se activa un mecanismo, porque luego yo al verlo geométricamente, cuando la conciencia sube es como una fuerza que propulsora, ¿no? La energía asciende y quizás cae, sube, ¿no? La conciencia, hasta que se activa un circuito, es el circuito de la conciencia, el circuito de la reconexión, y gracias a ese circuito ya es más fácil, porque se eleva la conciencia y la vibración y desde ahí es más fácil sostenerlo, pero al principio quizás sí haya como una especie de fuerza magnética que de nuevo nos quiere llevar al viejo escalón, al primer escalón, sí. O al subsuelo. Sí, claro. ¿De dónde partamos? Claro. Pero bueno, volvemos otra vez, repito la pregunta. ¿Hay alguna práctica concreta? ¿Cómo hace una persona que, digamos, bueno, sí, yo voy a hacer así, quiero reconectarme, asumir toda esa realidad, conocerme a mí mismo? ¿Cuál es el paso? ¿Cómo son las etapas? Bueno, lo que yo recomendaría, o sea, si en este momento nos está escuchando alguna persona que quiere empezar y todavía no sabe cómo, yo recomendaría comenzar con una práctica de respiración. Tal como nos lo decía el sabio Patanjali, ¿no? En aquellos, los Yoga Sutras, los 8 pasos para llegar al Samadhi. Bueno, él hablaba de los yama, los niyama, o sea, hay prácticas también que tienen que ver con prácticas individuales y prácticas de comunidad, ¿no? Empezar a revisar el famoso ahimsa, la no violencia de Gandhi, empezar a revisar esas prácticas que nos conducen a espacios cristalinos. Entonces, que también en todas las escuelas espirituales está, ¿no? Está la verdad, la pureza, empezar a revisar los propios hábitos, empezar realmente a observar la propia vida, ¿no? Nosotros, ¿cuántas veces criticamos al gobierno, ¿no? Porque este gobierno, que la corrupción y que no sé qué. Entonces, ¿qué nivel de corrupción hay en mi vida cotidiana? Porque en definitiva lo que se está manifestando en un gobierno es el reflejo de lo que ocurre en la red, en cada ser humano, si no, no tendríamos esos gobiernos. Entonces, claro, si uno dice, pues el gobierno es corrupto, pero uno en la propia vida quizás hace microestafas, ¿no? Entonces la idea es empezar a observar ese nivel de pureza, porque no podemos exigir en el afuera lo que no está ocurriendo dentro. De modo que lo primero sería intentar, ¿no? Observar realmente todas las prácticas cotidianas,
luego pues internas, luego cómo me vinculo con el otro, ahí también se refleja mucho todo lo que está pasando porque los otros son nuestros espejos, y a partir de ahí prácticas como, bueno, la respiración lo que ayuda es a centrarnos básicamente, por eso Patanjali habla, ¿no? Antes de meditar, todo el mundo quiere empezar meditando, pero antes de meditar hay que respirar y concentrarnos, porque desde ese estado ruidoso y periférico, querer meditar es casi imposible. Por eso la gente cuando empieza a meditar de entrada nos dice, uy, la mente se me va, o me duele la pierna, no sé. Entonces, bueno, quizás primero comenzar con una respiración, una muy simple que siempre practicamos, es la respiración circular. Inhalar profundamente por la nariz, sintiendo que la energía asciende desde el chakra raíz hasta el corona por detrás del canal central. Retenemos el aire en la coronilla y luego exhalamos haciendo el viaje contrario, es decir, del séptimo chakra al primero, por delante del canal, y mantener, después de exhalar, mantener sin aire en la base de la columna para luego iniciar un ciclo. Esa es una respiración muy sencilla y la idea es empezar respirando porque ya sabemos que hay una sincronía entre el flujo de los pensamientos y el flujo del aire, la respiración. Si nosotros estamos muy agitados mentalmente y la respiración también, bueno, entonces, ¿cómo paro la mente? Deteniendo o ralentizando ese ciclo respiratorio. Entonces, esa es una herramienta divina. La respiración, si nos ponemos a pensar, es el único sistema en el cuerpo físico que, además de funcionar automáticamente, porque si no nos morimos, lo podemos manipular con conciencia. Sí. Entonces, ahí hay una llave divina. No es casualidad que fácilmente ese sistema se pueda manipular, ¿no? Se pueda dirigir, controlar. De hecho, es el pranayama, el control de la respiración. Pranayama, sí. Karina, cuando una persona quiere ingresar y empieza a practicar y todo eso, ¿es mejor que se haga en grupos? O sea, cuando se reúne todo un grupo para practicar la meditación o practicar la respiración o los asanos, los trabajos que tengan que hacer, o individualmente en su casa. Cada experiencia será particular, pero el grupo ayuda porque el grupo ayuda a elevar la frecuencia y un poco lo que decíamos antes. Yo creo que la labor de los seres que brindamos talleres o nos ponemos al servicio de ser canales divinos en una terapia, lo que ayudamos es vibracionalmente, es decir, no es que uno obviamente haga la labor, no es que tampoco es la propia energía, pero justamente el canal, más o menos que se viene elaborando a sí mismo, puede ayudar a otro a recorrer, porque es un viaje que de alguna manera uno ya hizo, entonces uno puede guiar a la persona. Claro, pero eso no quiere decir que sea gracias al otro o que el otro no. O sea, uno es solo una herramienta divina para el que lo necesite en el momento que sea, pero siempre es individual. Lo que pasa es que si vibracionalmente cuando uno va a un grupo, va con una persona que realmente puede guiarnos desde un lugar amoroso y cristalino, se siente como ese empujón y esas herramientas que se clarifican, ¿no? Porque quizás solo cuando uno empieza se pierde. Claro, sí. Yo tengo una anécdota muy graciosa, la cuento brevemente. Sí. A mis 15 años yo, claro, se ve que era el alma que sabía, pero yo a los 15 años no tenía, conscientemente no tenía idea de nada, ¿no? Pero el alma, entonces yo decía, tengo que meditar. Entonces me sentaba a meditar y no pasaba nada. Y dije, me falta la túnica. Entonces fui al ropero de mi mamá, encontré una cortina hermosa de lino que había comprado en un viaje, y le hice un agujero y me la puse de túnica. Y me senté a meditar con la túnica y tampoco pasa nada. Entonces, bueno, ahí guardé la túnica al cabo del tiempo y mi mamá, ¿quién me agujerió la cortina? Creía que la túnica me iba a dar algo, no era la túnica. No era la túnica. Karina, yo quería comentarle que muchos de los principios de los que usted habla forman parte de CAF. Nosotros le llamamos a esa red cuerpo místico. Es decir, CAF, como con todos los integrantes, forma un cuerpo místico. Y ese cuerpo místico forma parte del cuerpo místico de la humanidad. Por eso nosotros siempre decimos, hagamos en nosotros lo que queremos para el mundo. ¿No es cierto? Es la misma idea. Karina. Yo sinceramente, todo lo que estoy conociendo de CAF, se lo decía, tenemos un amigo en común y se lo decía el otro día, es
es maravilloso porque estamos hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo, ¿no? Exactamente. Como desde diferentes... Sí. Sí. Karina, una quizá última pregunta, porque cómo se nos pasa el tiempo. Sí, Es increíble, vuela, sí. Una pregunta es respecto a lo divino, ya que habló usted también de lo divino. ¿Cómo es Dios para usted? Bueno, hermosa pregunta, ¿no? Porque es como ahí también de alguna manera es lo que nos unifica y nos separa, ¿no? Porque la concepción de Dios, ¿cuántas veces ha separado al ser humano justamente desde el mental, ¿no? Como uno se lo imagina, es lo que, o sea, aquello que debería unificarnos es lo que tanto nos separa. Entonces yo cuando hablo de Dios siempre digo, bueno, Dios o llamémosle como queramos, ¿no? Porque lo que no quiero es que la persona que quizás o está peleada con la religión o tiene heridas en el alma, y bueno, y esa palabra, porque hay mucha gente, más los intelectuales, que la palabra Dios les aleja, les cierra, ¿no? Como, entonces, bueno, yo uso la palabra Dios porque yo sí siento que es la palabra que vibracionalmente más me acerca a lo que siento, ¿no? Entonces, ¿cómo siento, cómo percibo la conciencia divina? Bueno, como lo infinito, como la fuente, como volver a casa, como ese lugar luminoso donde uno va cuando se conecta, cuando medita. Para mí es una experiencia, para mí es el todo, para mí es la conciencia que además tiene una lógica de funcionamiento, y nosotros somos como un microorganismo de esa conciencia. Por eso a nivel geométrico, al reparar la propia geometría, sintonizamos con la lógica de la geometría divina. Entonces la veo incluso a Dios, la conciencia de Dios la visualizo como geometría divina, ¿no? Como en términos, bueno, quizás pitagóricos, ¿no? Sí. Que también la escuela pitagórica vinculaba lo matemático a lo divino y lo geométrico. La perfección. Sí. Pero para mí, bueno, es eso, es lo que nos contiene y nos da, y nos permite también la recalibración de nuestra propia energía, es decir, sintonizar con esa fuente o esa geometría mayor, es lo que le da coherencia a nuestra vida, y lo que nosotros en este plan nos llamamos felicidad. Para mí es esa reconexión, esa sincronía, ese volver a ensamblarme con esa lógica que desde ese lugar superior. Sí uno le encuentra sentido. Porque por eso digo, más allá de las creencias, ¿no? Desde el mental y de cómo definimos a Dios, nos separamos porque no, para mí Dios es esto, para mí Dios es lo... Pero cuando uno lo aborda geométricamente y lo siente, ¿no? Esto que decíamos el otro día de la cruz, el eje vertical y el eje horizontal, hay una geometría en el cuerpo físico y en el sistema energético humano que responde a algo, no es aleatoria o aleatorias esas formas. Y esa geometría recalibrada nos conecta con esa conciencia divina. Muy desde bien. mi perspectiva, ¿no? O sea, a mí me encuentro Sí, la lógica, ha sido una lógica diferente, pero es lógico. muy lindo, muy bien su óptica. Bueno, pero vamos a tener que cortar ahora porque ya se nos fueron 32 minutos prácticamente. Así que bueno, queda otra vez la puerta abierta nuevamente para seguir avanzando en el conocimiento divino, que es lo que buscamos todos los seres humanos. Gracias, Karina. Una última pregunta, Sí. Para los oyentes que quisieran conectarse con usted, ¿cómo Sí. hacen? Ponen en el... Bueno, las redes, sí, estoy en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube. En YouTube suelo hacer todos los lunes, el primer lunes de cada mes, lo que llamo lunes canalizados, que es una charla en vivo. Y después, bueno, el mail que utilizamos es info@carinasarfino@gmail.com. Pero si no, en las redes es fácil, me encuentran Preguntan por fácil. allí. Sí. Con el Bueno, nombre. cómo no. Bueno, muchas gracias sí. nuevamente, Karina, y hasta la Bueno. próxima va a ser. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación y por esta charla hermosa que siempre fluye y que me siento en casa, me siento con hermanos, de verdad, me siento en familia. Gracias. Igualmente. Gracias, Gracias. Un gran abrazo. Gracias.
Storms in Africa, Tormentas en África, es el título de la canción que se ha escuchado y que pertenece a la cantante, compositora y música irlandesa Enya. Fue grabada para su segundo álbum titulado Watermark y es una versión organizada en donde presenta esa imagen de tormentas en el África. También esta canción fue incluida en la banda sonora de la película Green Car en 1990 y durante un tiempo la aerolínea australiana Ansett Airlines utilizó la canción como tema antes de su colapso en 2001. Un músico especializado en este tipo de canciones, señaló que Storms in Africa usa la batería de Chris Hughes para agregar al fuego evocador y discreto de la canción, que ciertamente hace honor a su nombre. Entonces, de Enya, Storms in Africa. Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañan, a quienes nos hacen llegar su aliento, sugerencias, consejos, preguntas y también colaboración en distintas áreas en forma silenciosa y desinteresada, como Sandra, Claudia y Eduardo. Agradecemos a todos los que nos van acompañando: Daniel de Corrientes, Omar de San Rafael, Rodolfo y Viviana de Buenos Aires, Hilda de San Luis, Ricardo y Viviana de Buenos Aires, Florencia y Cristina de Villa Mercedes, Miriam de Buenos Aires, Ángel de Mendoza, y al perseverante apoyo de nuestro operador Roberto Molina. En realidad no podemos nombrar a todos aquellos que nos hacen llegar sus consejos y su aliento en distintas formas. Nuestro especial agradecimiento también a Mario Solís y al equipo de Radio Flash FM 107.7 de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Y hoy nos corresponde al tercer bloque, donde generalmente tratamos temas particulares, como libros, como películas, o temas de interés general, como el que vamos a tocar ahora. Uno de los aspectos que vamos a tratar de desarrollar es la importancia de los estudios que se están haciendo en neurociencia y la relación que se establece entre la mente y el cuerpo. Vamos a ver distintas facetas de esos aspectos. Sí, nos estamos basando en un escrito de una neuróloga, es una doctora en neurología, que se llama Nazaret Castellanos. Tiene muchos videos en YouTube, muchos artículos, un sitio web también muy nutrido, muy completo de cosas, con videos, escritos, muchas cosas allí para investigar. La neurociencia corporal. Y hay distintos elementos que están involucrados, mejor dicho todos, porque somos un ser humano integral y completo. Hay una parte que ella empieza a exponer, donde pone una pregunta. Dice: ¿sabías que interpretamos la realidad según el diálogo entre el cerebro y el corazón? Cerebro y corazón. Parece que nosotros siempre estamos pensando con la conciencia, con la mente, con la parte cerebral, y quizás la parte del corazón, que yo no sé muy bien definirla, no es solamente las emociones, es un sentir, es una especie de percepción, de intuición o de comprensión de la realidad, que a veces, me parece, no le damos mucha importancia.
Hay muchos estudios, y eso es lo que esta señora Nazaret Castellanos muestra, en que se demuestra esa relación entre el cerebro y el corazón. Hace unos años mostraron que percibimos las imágenes que llegan a nuestros ojos cuando el cerebro responde al latido cardíaco. Percibimos las imágenes cuando el cerebro responde a los impulsos de los latidos cardíacos. No todo lo que vemos es procesado por el cerebro. Perdemos gran parte de la información que nos llega a través de los ojos o la mente, porque aparece un parpadeo. Le llaman parpadeo a una especie de impulso cortado de comunicación entre el corazón y el cerebro. Las últimas publicaciones científicas nos dicen que cuanto más fuerte responde nuestro cerebro a los latidos del corazón, más pensamos en nosotros mismos. ¿Qué no quiere decir eso? Que seamos cada vez más egoístas por ver ahí, sino que pensamos en un sentido expansivo de lo personal. Esto me hace acordar a un librito que hemos leído hace mucho y que, bueno, de alguna manera yo sigo leyendo cada tanto, que son los relatos de un peregrino ruso, en que él busca la oración del corazón. Es muy interesante porque, como hoy la ciencia viene de alguna manera a confirmar una vieja práctica mística. En esta práctica, él busca repetir el nombre de Dios al compás de los latidos del corazón y lo acompaña también con la respiración. Es toda una técnica no muy fácil de conseguir, donde hace falta mucha práctica, pero simplemente lo traemos a colación porque de allí surge para él todo un camino místico y finalmente un encuentro con Dios. Interesante, ¿verdad? Acotando un poquito más también a ese relato del peregrino ruso, no solamente le ayudaba en sus estados de oración, en sus estados místicos, sino que como era un peregrino y en Rusia, en una parte que tenía que caminar en invierno, él decía que la oración lo ayudaba a abrigarse. Me acuerdo que era así. Sí, decía que prácticamente le daba calor, es decir, él no sentía el frío. Es decir, cuando ya pudo desarrollar la oración plenamente, cuando la incorporó al corazón. Eso es muy interesante. Hay otro aspecto que se toca, que es justamente la respiración, que nos dice que regula mucho mejor las emociones que los estados orales, es decir, hablar. La respiración nasal. Sí. La respiración nasal. Recomiendan más la respiración nasal que la oral. Por la nariz y no por la boca. Porque la respiración nasal activa la amígdala, área del sistema límbico involucrada en el procesamiento de las emociones, sobre todo del miedo y del estrés, pero también sobre el hipocampo, área involucrada en el mantenimiento de la memoria y una de las primeras zonas en atrofiarse en la enfermedad del Alzheimer. Entonces, por lo tanto, esforcémonos en respirar en lo posible por la nariz. Y fíjense que en el yoga es muy importante la respiración y es prácticamente uno de los sistemas fundamentales de su meditación. Sí, además de la respiración nasal, también hay toda una técnica, porque se respira profundo, se puede hacer respiración diafragmática, es decir, llevar el aire hacia abajo, retenerlo un poco y después expulsarlo lentamente. Hay otros ejercicios que también procuramos practicar en CAF, que se llama, uno es el 10-30-20, y consiste en que uno debe inspirar en 10 segundos, o contando hasta 10, si no alcanza así,
y retener... Por la fosa nasal izquierda. por la fosa nasal izquierda. Para eso hay que ocluir con el dedo pulgar la fosa nasal derecha. Entonces, 10 segundos para inspirar por la fosa nasal izquierda. Se retiene el aire 30 segundos, o se cuenta hasta 30, y después se expira lentamente por la otra fosa nasal 20 segundos o contando hasta 20. Por eso es 10, 30, 20. También hay muchísimas, supongo yo, formas de respirar y de técnicas para favorecer la salud y, qué sé yo, el estado general del cuerpo. Esta es una que creo que es también muy importante. Como comentario general, dentro del contexto global actual, estos ejercicios respiratorios también nos ayudan con el tema que nos acucia, que es el COVID. Sí, porque justamente una de las cosas que afecta es la respiración pulmonar. Tal cual. Hacemos una pequeña pausa para poder escuchar un poquito de música y regresamos enseguida, rápidamente. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París, que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí, que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana a Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz tiritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón, el otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas tus huellas de carmín. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre.
Eclipse de Mar es el nombre de la canción de Juan Carlos Baglietto, un músico y cantante argentino nacido en Rosario en 1956. Fue uno de los fundadores de la famosa Trova Rosarina y el primer miembro de ese colectivo de artistas que alcanzó la fama a nivel internacional. Juan Carlos Baglietto también ha obtenido diversos premios. Por ejemplo, en 1985 obtuvo su primer premio Konex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores cantantes de rock de la década. Luego, en 1995, la Fundación Konex también le otorgó su segundo diploma al mérito Konex, esta vez en la disciplina cantante masculino de pop y balada. Y en el año 2000, Postales del Alma, un tema del dúo Baglietto-Vitale, es distinguido con el premio Grammy Latino al mejor álbum de tango. Se ha escuchado entonces de Juan Carlos Baglietto, Eclipse de Mar. Continuamos con el tema que estábamos desarrollando, que era el tema de la neurociencia y cómo los distintos aspectos de nuestro cuerpo se interrelacionan de una manera que antes la neurociencia no los consideraba. Es decir, hoy los sistemas de curación holísticos abarcan la totalidad del ser y en vez de buscar y tratar el síntoma, tratan la causa que los produce. Fíjense que hay una relación, nos dice, muy interesante. Aparentemente el cerebro o la mente domina todo el cuerpo. Sin embargo, es el intestino el que influye, por ejemplo, en el cerebro y no al revés. Es decir, que según las características de la ingesta que estamos haciendo, genera ondas electromagnéticas que hacen que la producción microbiana que se da en el organismo lleve a la mente a un estado muy especial. Entonces, los microorganismos que están en nuestro interior también inciden, ¿no es cierto?, en nuestro comportamiento. Otro aspecto más también. Acá plantea una pregunta, la siguiente. ¿Sabías que la postura corporal influye en el sistema nervioso? Ese asunto de las posturas, no solamente cuando uno está sentado, parado, acostado, durmiendo, relajado o caminando, son posturas que influyen mucho en el sistema nervioso. Eso se sabía tanto en el yoga como en muchas otras tradiciones de la antigüedad. Pero ahora, los neurocientíficos de este siglo nos dicen que nuestro cuerpo sabe que esas posturas influencian mucho sobre la mente. Las sensaciones de nuestro cuerpo y nuestra postura corporal influyen allí. Hay un científico llamado Antonio Damasio, muy importante, uno de los más grandes neurocientíficos de este siglo, dice que nuestro cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Yo recuerdo una vez que comentábamos un pasaje de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, donde este brujo yaqui, un indio del desierto de Sonora en México, le decía a él que dejara que su cuerpo haga la marcha de poder. No la mente, el cuerpo, porque el cuerpo ya lo sabía. Es como que hay algo también, un conocimiento, algo que sabe el cuerpo y que la mente todavía no se ha dado cuenta. Este señor Damasio acuñó el término marcador somático para poner en evidencia que las sensaciones de nuestro cuerpo influyen en nuestra toma de decisiones. Todo un asunto, ¿eh? Fíjense qué importante que, por ejemplo, en CAF, las posturas, nosotros tenemos estudios sobre las posturas y una de las principales es la postura para la meditación. Y
digamos, el rasgo más importante es que la columna vertebral tiene que estar perfectamente recta, porque es un ejercicio cerebroespinal, ¿no es cierto?, que actúa sobre la mente y sobre el corazón. Ahora bien, el otro aspecto que hay que considerar es que las posturas, por ejemplo, nos condicionan. Fíjense que dan el ejemplo, de acuerdo a los estudios, que una postura inclinada hace que nosotros nos sintamos disminuidos. Y naturalmente esa es la expresión que uno percibe del otro. Ahora, cuando el cuerpo está esbelto y está recto, uno lee en él una actitud de seguridad. De seguridad, exactamente. Entonces, por eso es muy importante conocer nuestro cuerpo y cómo actúan las emociones dentro de él de acuerdo a las posturas que adoptamos en cualquier momento. E ir perfeccionándolas. Cuando uno detecta alguna cosa que no está muy bien, puede uno educar el cuerpo para que tome la postura lo más correcta posible. Como todo influye en todo, cuando practicamos, por ejemplo, como recién hacíamos mención de la oración, en este librito al que hacemos referencia, digamos, lo que él busca, los textos sobre los que él se basa para trabajar la oración, dicen que la oración tiene que ser continua. Estés comiendo, estés durmiendo, estés caminando, estés trabajando, la oración sigue trabajando. Claro, no es nada más un repetir palabras, ese vendría a ser como un comienzo. Y lo asocio con todo esto porque cuando esa oración se va incorporando, va generando en todo nuestro ser una cierta armonía que uno puede ver en las personas que la practican o practican cosas similares, digamos meditación y demás, como una relajación natural en las facciones del rostro. Esa relajación natural hace que ese rostro, independientemente de su fisonomía, sea bello. Sea bello porque lo que está transmitiendo es paz, es una alegría interior, es una paz consigo mismo. Y todo eso genera todo, es decir, cambia todo en nuestro ser, desde el funcionamiento cerebral, las relaciones, la forma como vamos a digerir la comida, cuánto vamos a descansar, todo influye en todo. Una vez comentábamos, hablaba con un señor que es un especialista, que decía que hay productos químicos que corrigen algunos problemas cerebrales. La pregunta que le hice, ¿qué es primero? ¿Que hay algo en la conducta de la persona que modifica la química del cerebro? ¿O es que falta algo en el cerebro y por eso se modifica la conducta? Me miró, se rió un poco y me dice, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se puede corregir administrando la cantidad adecuada de la sustancia que esté faltando. Entonces vemos cómo todo está relacionado y cómo nos vamos ayudando humanamente en forma, digamos, general, cómo va avanzando todo y todo está cada vez más relacionado. Siempre lo estuvo, pero es que vamos tomando conciencia de a poco. El ser humano no es una sumatoria de pedazos, somos toda unidad. Somos una unidad donde todo influye en todo, y es más todavía, todos los seres humanos formamos una unidad donde todos influenciamos en los demás, en todos sobre los otros, todos estamos más que interrelacionados. Miren qué importante que es todo esto. Hay tanta, digamos así, tanto detalle en las cosas, en las observaciones de los científicos, que me quisiera transmitir un pensamiento, una frase que hacen alusión al filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y eso es siglo XIX, ¿no? Uh-huh.
segunda mitad del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que decía así, que según la forma de andar de cada uno, se puede ver si ha encontrado su camino. Hasta qué detalle, ¿no?, se puede detectar esas conductas humanas. Complementando un poco lo que decía Félix respecto a los medicamentos y la relación con la mente, yo también en una oportunidad le pregunté a una psicóloga y holística, ¿no es cierto?, ¿qué significa la ingesta de medicamentos y durante cuánto tiempo? Entonces decía, hay alteraciones del cerebro que no se pueden corregir porque son congénitas, pero hay otras que dependen de la química del cerebro. Entonces, a veces esa química está alterada y la función del medicamento es regularizar esa química para que la persona funcione adecuadamente. Y entonces le digo, ¿y por cuánto tiempo? Bueno, se necesita que el organismo vuelva a funcionar solo, sin el apoyo de los medicamentos, o de la manera adecuada y de la manera correcta. Entonces, los medicamentos, los psicosomáticos, los psicotrópicos, tienen su lado bueno y su lado malo, porque pueden producir un acostumbramiento y una dependencia que, si le falta el medicamento, la persona no funciona bien. Bueno, estamos en el filo de la navaja. Sí. Estamos aprendiendo siempre. Sí, es un tema bien difícil. De todos modos, hemos planteado este tema para dar elementos de reflexión, de investigación, y bueno, si es que hay algo también para crecer, incorporar y poder hacer mejor las cosas en esta vida. Y bueno, aunque estas audiciones son grabadas, nos gustaría recibir la retroalimentación, porque es muy probable que algunos de los que estén escuchando sepan mucho más sobre el tema y nos gustaría recibir lo que ustedes saben, lo que conocen, lo que podemos, quizás se dicen cosas que no son del todo correctas, entonces nos vendría bien saberlo. Claro, para eso hemos dado los WhatsApp 3546-538-109, 3546-538-112, o si no, al mail de nuestro programa infocaf@gmail.com. Les agradecemos, por supuesto, todos los aportes que siempre nos hacen llegar. Y bueno, nuevamente los invitamos para el próximo domingo, para que sigamos caminando juntos. Muchas gracias por caminar con nosotros.